Información inmediata. Intensas precipitaciones y hasta la caída de granizo se registraron la tarde del pasado martes en varios sectores de Cuenca, al mismo tiempo que expertos insisten en la necesidad de lluvias sostenidas durante varios días para recuperar el nivel de los embalses que alimentan las centrales hidroeléctricas en el país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con la ingeniera Madeleine Enríquez, analista de pronósticos del INAMI, para hablar sobre los pronósticos del clima, las altas temperaturas y las precipitaciones en el sur del país, necesarias pero lamentablemente escasas hasta estos días. Vamos a ver qué es lo que ocurrirá en los próximos días. Madeleine, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas noches con todos. Sí, bueno, por el momento nosotros lo que tenemos es una advertencia activa por aumento de temperaturas, que es hasta el sábado 9 de noviembre, pero esto no quiere decir que no van a existir precipitaciones, van a existir precipitaciones ocasionales más en las zonas cercanas a la cordillera oriental por el momento. Ahora, a propósito de las advertencias, bueno, primero por un lado, la necesidad de las hidroeléctricas y los embalses de alimentarse de aguas provenientes de las lluvias, pero esto por un lado, y las precipitaciones, como usted menciona, que son escasas y esporádicas. Los técnicos han dicho que se requieren al menos unas 2 semanas sostenidas de lluvia, y esto parece que no va a ocurrir, al menos en las predicciones de momento. Así es, por el momento no vamos a tener precipitaciones continuas, sino aisladas, ocasionales, donde más se van a presentar con un poco de intensidad mayores en la región oriental, pero no tanto a la cordillera, donde nos ayudan para las hidroeléctricas. En el sector del Austro, por ejemplo, se mencionaba que hay un fenómeno que ocurre luego de varios días de sequía, de ausencia de lluvias. Únicamente lo que nos ha hecho pensar que ya vienen las lluvias es un fuerte aguacero, pero nuevamente volvemos a la época seca. ¿Qué implica en términos ya del análisis que ustedes hacen como técnicos? Lo que pasó ayer, digamos, en Cuenca, que hubo hasta granizo, fue un sistema termodinámico. ¿Qué pasa? Que tienes energía y esto va subiendo a la atmósfera. Tuvimos humedad, pero como tenía tanta energía, la nube creció hasta llegar más arriba, o sea, a niveles altos de la atmósfera, donde tienes más frío. Entonces, esto lo que hace es congelar y granizó. Entonces, sí, pensaban que iban a continuar las precipitaciones, pero también tenemos por el momento el paso de una onda tropical que esta ayuda a intensificar las precipitaciones. Si tenemos condiciones para precipitación, esta onda, este pulso ayuda a que se incrementen, como lo que está pasando por el momento, que vemos que en las mañanas están solazos y en las tardes es como que ya se desarrollan precipitaciones en zonas puntuales. Si tuviéramos mayor humedad en el país, esta onda hubiera ayudado a tener precipitaciones más intensas de lo que debía darse. Pero por el momento estamos teniendo ingreso de aire seco, que esto hace que tengamos menor cantidad de humedad. ¿De qué depende o qué debería ocurrir en la atmósfera en función de esta necesidad de las lluvias que tenemos principalmente en la zona austral? Como bien lo ha mencionado usted, Madeleine, en el sector oriental se registran lluvias. Esto es además habitual en una zona donde constantemente hay precipitaciones, pero donde se requiere hoy por hoy. ¿De qué depende o qué debería ocurrir en el clima para que comiencen estas lluvias sostenidas necesarias? Necesitamos mucho ingreso de humedad, también que tengamos convergencia de vientos. Los vientos tienen que hacer este movimiento para que puedan ayudar a formar la nube y se transforme en precipitación, pero probablemente estamos teniendo ingreso de aire seco. La poca humedad que se tenía en los días anteriores la está secando, se está llevando toda esta humedad en ciertos lugares y en
en niveles más bajos de la atmósfera estamos teniendo cierta humedad que están provocando precipitaciones, pero en zonas puntuales, no a nivel general y tampoco intensas. Como decía, si tenemos la onda MGO, la advertencia, por eso decimos que no es que completamente lo está secando al país. Esta advertencia la emitimos porque en horas de las mañanas es donde se van a presentar el mayor aumento de precipitación, pero no quita que hay en zonas puntuales, más en zonas cercanas a la cordillera, precipitaciones, como el día de hoy también se presenció precipitaciones en Cuenca, y no se dice que tampoco estos días siguientes en lo que está esta advertencia vigente no vayan a darse precipitaciones. Sí se van a dar, pero no intensas o continuas, como por ejemplo ayer, hoy se ha dado máximo de 2 horas y ya. O sea, han sido fuertes las lluvias, pero no han durado tanto, y como decía, está pasando la MGO, que es esta onda tropical que hace que se intensifiquen con estas condiciones las precipitaciones. Ahora, en cuanto a la región, porque hablábamos hace unos momentos con el economista Alejandro Castañeda, es de los generadores de energía en Colombia. Nos refería un poco a la experiencia de Colombia y hay una situación similar de estiaje, similar de sequía en zonas donde se requieren lluvias para alimentar hidroeléctricas precisamente. Y con eso me refiero un poco, y el contexto es en función de que esto es un fenómeno regional del cual se esperan cambios seguramente en las próximas semanas o meses quizá, o es algo que concretamente se está concentrando o con mayor intensidad en la zona de nuestro país. En nuestro país sí. Nosotros nos basamos de la cuenca amazónica más que nos da nuestro clima, porque tenemos todo ese ingreso de humedad. Los vientos, cuando estén acordes, van a generar precipitación, pero no estamos igual tampoco, es a nivel regional este déficit de precipitaciones que se está teniendo, porque no están generando en sí gran humedad donde puedan darnos precipitaciones. Entonces no es solo en Ecuador que estamos sufriendo, cada país está de diferente manera sintiendo. Por ejemplo, como dice Colombia está también racionando agua, pero agua potable también, porque tienen un déficit hídrico, un déficit de precipitaciones. Entonces sí es a nivel regional lo que está pasando. Y como hemos visto, en cambio, al otro lado del mundo están en cambio viéndose precipitaciones muy intensas, lo que pasó con España, lo que se ha venido viendo en algunos lugares que están teniendo precipitaciones fuertes, y esto sí lo podemos agregar al cambio climático, porque esto hace que module todos los climas a nivel mundial. Entonces también es nuestra mano ahí. ¿Qué debemos esperar entonces? Porque un poco también lo que está ocurriendo hoy por hoy es algo distinto a lo del año pasado y muy seguramente distinto a otros años. La crisis ha sido más severa por otras condiciones también que se han dado en el sector público respecto de las termoeléctricas. Pero en cuanto a las lluvias, ¿cuál es la diferencia respecto de lo ocurrido el año pasado y cómo incidirá más adelante los efectos del cambio climático? El año anterior nosotros estábamos en un fenómeno del Niño, lo que aumenta la precipitación, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos el fenómeno del Niño, la Amazonía también viene a tener un déficit hídrico. No solo hay que basarlo que en Ecuador es lluvias, en la Amazonía, en la cuenca amazónica, en Brasil, en la selva de Perú, Ecuador, disminuyen las precipitaciones cuando tenemos un fenómeno del Niño, ya que su normal... tenemos la célula de Walker, que esta es la que nos ayuda a dar las precipitaciones, la que se intensifica cuando tenemos el fenómeno del Niño. Entonces, toda esta humedad converge en las costas. Entonces, tenemos toda esa precipitación, donde normalmente cuando no estamos en un fenómeno del Niño, converge en la Amazonía y dan precipitaciones. Entonces, ya hemos venido teniendo como un déficit ya desde el año pasado, porque estábamos en un fenómeno del Niño, con condiciones de fenómeno del Niño que se concentró en enero, febrero, pero ya se venía atrás con estas condiciones. Por el momento no estamos ya en el fenómeno del Niño, tenemos solo un 60% de la probabilidad de que se dé un fenómeno de la Niña, pero tenemos que tener en cuenta que sí es también nuestro aporte al cambio climático, porque, como decía, nuestro aporte de humedad es de la Amazonía. Cuando tenemos mayor deforestación no tenemos humedad que produzca esta cuenca amazónica, entonces se va a sentir en la disminución de precipitaciones, y si seguimos deforestando, seguimos maltratando el planeta, vamos a seguir teniendo condiciones hasta aún peores. El año anterior se reportó que fue un año el más caliente a nivel mundial del planeta. Este año va a ser igual porque está aumentando aún más la temperatura.
Ahora, sí es sin duda preocupante parte del diagnóstico que nos da Madeleine, pero y refiriéndonos concretamente al fenómeno del Niño del año pasado, los efectos que estamos sintiendo hoy, de acuerdo a la intensidad del fenómeno del Niño, ¿eran los esperados? Y me refiero meteorológicamente hablando, de acuerdo a los análisis que ustedes hacen técnicamente. Claro, nosotros estábamos con un niño débil a moderado y como decía, como en general las personas asocian al fenómeno del Niño con lluvias, pero como digo, nosotros vemos el otro lado donde, ¿por qué en cambio la Amazonía no tiene precipitaciones intensas? Entonces tienes menos convergencia de vientos en la cuenca amazónica, no produce precipitaciones y eso es lo que hace el fenómeno del Niño. Entonces sí fue un niño fuerte para la Amazonía, no en el litoral, que sí se presentaron precipitaciones, pero no fueron tan intensas como decían que iba a ser. Pero más era el fenómeno que todo el mundo esperaba, es más por riesgo, porque de ahí en sí las precipitaciones intensas se dieron, fueron, como decir, no fueron en territorio, sino afuera, pero se dieron las precipitaciones fuertes, porque más las asocian también a riesgo, a los desastres que puede hacer este niño, pero no en su, cómo funciona más claro el fenómeno del Niño. No sé si me logré explicar. Y con esto termino, Madeleine, y creo que es un poco lo que se espera en concreto, las respuestas por parte de quienes hacen el análisis del clima. Se esperaría, hay quienes han dicho que estas condiciones se mantendrán hasta marzo, incluso abril del 2025. ¿Es esto posible predecirlo? Un pronóstico no puede ser tan largo. Un pronóstico más eficiente, más preciso, es máximo 5 días que te pueden dar. Sí, los modelos numéricos te pueden decir que la próxima semana va a haber muchas lluvias, pero es mucho tiempo y aparte de nosotros en la zona ecuatorial somos afectados por diferentes sistemas que modulan nuestro clima. Entonces, como decía, tenemos ahora ingreso de aire seco desde el Océano Pacífico. Las anteriores veces que teníamos igual estas temperaturas altas, en cambio teníamos ingreso desde el oriente de aire seco. Entonces, esto cambia mucho. Nuestra atmósfera es muy dinámica porque no es solamente como en el hemisferio norte tienes tus sistemas. Nosotros estamos en la zona ecuatorial donde dependemos de diversos sistemas atmosféricos para que nos den nuestro clima. Entonces, tal vez sí se pueden seguir manteniendo que va a seguir así, pero tenemos que seguir continuando monitoreando la atmósfera a ver cómo nos va los siguientes meses, los siguientes días, las siguientes semanas. El monitoreo es necesario, indispensable en estas condiciones. Madeleine, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Listo, gracias. Gracias también la ingeniera Madeleine Enríquez, analista de pronósticos del INAMI, hablando sobre el clima, las altas temperaturas y las precipitaciones en el sur del país. Si bien se prevén aisladas precipitaciones, lamentablemente no las necesarias como para recuperar los embalses, recuperar la capacidad de generación hidroeléctrica en nuestro país. No obstante, advertir que esto puede ocurrir en varios meses más adelante es de momento aventurado y hay que mantener el monitoreo, tal como nos ha dicho la técnica de pronósticos del INAMI. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.